Desarrollaremos en esta ocasión el cuestionario para la detección de los trastornos del comportamiento de niños y adolescentes de 8 a 17 años. Veamos algunas características generales de la misma. Como hemos mencionado, se divide esta prueba en dos contextos de acuerdo a edades, por ejemplo, de 8 a 11 años para un contexto primario y de 12 a 17 para un contexto de superior, ¿no? Es decir, secundario. Eh, bueno, ¿no? El formato es autoinforme para las mencionadas edades y además em, eh, informe de los padres y de los profesores del evaluado que estemos nosotros, ¿no? este, evaluando. En términos generales, el tiempo de aplicación es entre 15 a 20 minutos, que esto puede variar de acuerdo al nivel de comprensión de las afirmaciones o preguntas. Eh, Todo depende de ese contexto para que sea ligera la aplicación o en todo caso, em, ¿no? Se requeriría más tiempo en cuanto hay que explicar, ejemplificar las preguntas para que se entienda y nos dé su mejor respuesta. La aplicación es individual o grupal. Tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? La individual tiene su ventaja por la razón de que observamos la conducta a nivel de ansiedad, el responder consultas si lo hay, em, también, ¿no? El tiempo que invierte a veces en estos tipos de cuestionarios sí, es conveniente eh, si hay alguna duda en cuanto al tipo de respuesta que pueda dar después de haber eh, dado o devolvido el cuestionario, revisar y si hubiese duda, consultar, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y grupal, bueno, su desventaja es que se pierde la información mencionada, ¿no? Y bueno, y la ventaja en grupal es que se puede aplicar a más personas en poco tiempo, ¿no? Eso es bueno tomarlo en cuenta de acuerdo a al contexto. Bueno, y lo que se pretende por acá, mencionábamos, es detectar problemas tempranos, precozmente, indicadores de trastornos del comportamiento, TDAH, ¿no? Esta prueba es muy interesante en cuanto al contexto de un TDAH porque recoge información del informante clave o del paciente, de la persona clave que estamos evaluando, pero también de otros informantes que papá y profesores. Es íntegro, ¿no? En ese sentido. Eh, por otro lado, también se evalúa conducta oposicionista, disocial, psicopatía en niños y adolescentes, mediante cuestionarios diferenciados por edad ¿no? y fuente de informantes, como acabamos de mencionar. Eh, Bien, sigamos por acá. Bueno, y es conveniente ver, ¿no? El sustento teórico, cuál es el contexto que respalda, ¿no? Que respalda esta prueba. Veamos por acá. Básicamente su contexto es el DSM-4, pero he querido que también lo comparemos con el DSM-5 para ver sus similitudes y diferencias y de acuerdo al criterio que nosotros consideremos y quedarnos con los criterios de la prueba o incluir los criterios que eso ya ingresaría de nuestra parte, ¿no? Esos. Pero fijémonos que hay similitudes y sutiles diferencias en cuanto a los conceptos que se va a evaluar, a las conductas que se va a evaluar por acá. Por ejemplo, ¿no? Esta prueba decíamos que evalúa lo que es la inatención, impulsividad, hiperactividad. Bien, bueno, acá en términos teóricos, ¿no? Son conductas persistentes, ¿no? Dificultades que dificulten la atención, precipitación en la respuesta, hay movimientos, ¿no?
Eh, eh, Se evalúa el nivel de regularidad, de regular la actividad motriz, desajuste al contexto, asociado a un diagnóstico de TDAH. Por allá iría en cuanto a términos, a la definición de estos términos así en términos globales. En cuanto a los criterios del DSM-4, ¿no? En un TDAH, ¿no? Ah, Esto lo habíamos abordado en pruebas específicas, la inatención, impulsividad, hiperactividad. En el caso del DSM-4, que también ¿no? Lo hemos subrayado bastante, encontramos su tipo de inatención, hiperactividad, impulsividad combinado, inicio antes de los 7 años, ¿no? Y se requiere 7 síntomas como mínimo para llegar a una valoración diagnóstica en este caso. En el DSM-5 mantiene los subtipos, mantenemos los síntomas nucleares, ¿no? Eleva la edad, ya no que se requiere que los síntomas estén presentes antes de los 7 años, sino antes de los 12. Y eso incluye que el DSM-5 considera que los síntomas de inatención, impulsividad, hiperactividad también perduran en la vida adulta, ¿no? Ese es el criterio novedoso por acá. Para mayores de 17 años exige 5 síntomas como mínimo, ¿no? Introduce especificaciones de gravedad, ¿no? Leve, moderado y grave. Y bueno, algunas similitudes, ¿no? Criterios conductuales observables, requiere afectación funcional y en más de un contexto. En un TDAH, ¿no? Nuevamente por acá se subraya en esta prueba de que eh, debe haber deterioro mínimo en 2 contextos. Llamémosle escuela, llamémosle familia, llamémosle relaciones interpersonales, llamémosle autoconcepto, etcétera. Y algunas diferencias, ¿no? Básicas entre el DSM-4 y DSM-5. El DSM-5 amplía, ¿no? La edad, eso es lo que habíamos también mencionado anteriormente. Y, y también incluye los comórbidos, ¿no? Que ciertos síntomas pueden ser compartidos con otros tipos de trastornos. Eso es lo novedoso por acá, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que esta prueba evalúa TDAH. Y acá hemos hecho un poquito así, eh, un poquito de análisis en cuanto al DSM-4 y DSM-5 sobre el TDAH. Vámonos a otro aspecto que se evalúa en esta prueba, que es la conducta oposicionista o desafiante, ¿no? Eh, Hace alusión al patrón recurrente de comportamientos negativista, desafiante, provocadores, irritables, rencorosos hacia figuras de autoridad, ¿no? Bueno, entonces, tomemos en cuenta que, no, acá yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué no estaría en este apartado la impulsividad? Puede estar, por supuesto, ¿no? Solo que el contexto de impulsividad en un TDAH en un contexto de trastorno desafiante es muy diferente. Por eso, esta prueba hace esa diferencia, ¿no? A tomar en cuenta. Y ahora en el DSM-4 y el DSM-5, ¿no? Veamos algunas ideas en relación a una conducta o a un trastorno negativista desafiante. En el DSM-4, mínimo 4 síntomas durante 6 meses, no clasifica por dimensiones, ¿no? Es interesante, mínimo 4 síntomas. En el DSM-5, lo mismo, los mismos criterios básicos, pero organizado en 3 dimensiones: irritabilidad, comportamiento desafiante y resentimiento y venganza. Esa es la diferencia con el DSM-5 en relación al trastorno que estamos viendo por acá. Las similitudes, ¿no? En ambos documentos, ¿no? Duración y criterios mínimos eh, se mantienen. Ambos requieren interferencia significativa cuando se llega a detectar problemas en relación a este tipo de trastorno. Y algunas diferencias. El DSM-5
organiza mejor los síntomas, permitiendo diferenciación de perfiles clínicos y mayor precisión en intervenciones, ¿no? Decíamos que toma en cuenta tres dimensiones, ¿no? Irritabilidad, comportamiento desafiante, resentimiento y venganza en relación a este contexto. Es lo que evaluamos por acá en esta prueba: conducta oposicionista o desafiante. Otro aspecto que se evalúa, otra conducta a tomar en cuenta en esta prueba, es el aspecto predisocial, ¿no? Hace alusión a un conjunto de comportamientos desafiantes, transgresores o agresivos de menor intensidad y frecuencia que los disociales, que eso lo vamos a ver por acá, ¿no? Como que son conductas que como antesala, ¿no? a, a una conducta disocial, ¿no? Por tanto, se consideran indicadores tempranos o de riesgo, ¿no? Bien, en el DSM-4 se considera de que no reconocido como categoría diagnóstica específica, ¿no? Algunos comportamientos eh, inducidos en el trastorno, ¿no? em, negativista desafiante o conductas problemáticas inespecíficas. Bien, eso por este lado. En el caso del DSM-5 tampoco es criterio diagnóstico oficial. Algunos ítems encajan en oposicionismo o disocial leve. Bien, es interesante porque no es una categoría que se utiliza, ¿no? en el DSM-4 ni en el DSM-5. Particularmente es la que vamos a hablar luego. La similitud reconoce que que ciertos comportamientos se llegan a constituir trastornos, pero son relevantes como señales de alerta, no en cuanto al cumplimiento de una cantidad o que cumpla una cantidad de síntomas para llegar a una valoración diagnóstica, sino son indicios, señales de que si no hubiese o requiere intervención para que no se agraven más adelante. En cuanto a la diferencia, propone dimensiones que podrían integrar estos indicadores, ¿no? Como parte de un conjunto o de un continuo. Por ejemplo, irritabilidad, ¿no? Si es constante, entonces es conveniente hacer intervención, etcétera. Bueno, por allá va. Y en el caso ahora del aspecto disocial, que esto sí, ¿no? Se considera por acá muy importante, es hacer alusión a conductas persistentes de violación de normas, ¿no? Sociales, derechos de otros y transgresiones graves, incluso agresiones físicas. Es interesante si nos volvemos un poquito para atrás, ¿no? Eh, mm, al no manejarse el concepto predisocial en el DSM-4 y el DSM-5, ¿no? Pero hay otras pruebas que evalúan, que hace alusión, ¿no? A lo mismo, ¿no? Son conductas, em, a ver, no se me viene ahorita a la mente, pero eh, no son conductas delincuenciales, sino antisociales. Ojo, ¿no? Esa es la palabra, antisociales, ¿no? Hay otras pruebas que utilizan ese concepto. Por acá, vamos a ver, antisociales. Antisociales. Es decir, hay por ejemplo, ¿no? Insultos, amenazas, pero no va más allá. Sin embargo, cuando hablamos ya de conductas disociales, estamos hablando de conductas delictivas, ¿no? Eh, bueno, el concepto que por acá la prueba utiliza es disocial, no tanto la que estoy mencionando, ¿no? Entonces, transgrede normas sociales, derechos de otros, transgresiones graves, incluye agresiones físicas, destrucción, engaño, robo, diagnóstico asociado al trastorno de conducta. ¿Bien? En el DSM-4, tipo de trastorno llamado trastorno disocial, 15 criterios posibles, ¿no? Al menos 3 en los últimos 12 meses. El tiempo es muy importante por acá, se toma en cuenta, ¿no?
Eso por acá. Igual, ¿no? Número de criterios en el DSM-5 añade ciertas especificaciones como emociones con emociones prosociales limitadas, falta de empatía, frialdad, culpa, ¿no? Esto también se puede evaluar con otras pruebas en el caso de que querramos utilizar estos criterios para eh, valorar el perfil de personalidad este, antisocial o particularmente delincuencial. Hay otras pruebas como el SOC, ¿no? Que evalúa conductas impulsivas, ¿no? Eh, problemas sociales, y una persona con problemas o con un perfil de personalidad impulsiva suele, ¿no? ser poco sensible, poco empática con el dolor ajeno y no tanto y con bajo nivel de miedo hacia los riesgos, que podríamos hacer una comparación, ¿no? con los resultados de esa prueba y con esta, si es que estuviera, si fuese nuestro interés evaluar perfil de personalidad delictiva. Bueno, algunas similitudes, ¿no? Mantienen base conductual y criterios de diagnóstico. Por otro lado, alguna diferencia del DSM-5 incluye aspectos afectivos útiles para diferenciar perfiles con peor pronóstico, ¿no? Interesante, ¿no? Una persona que suele tender a conductas delictivas, pues es menos empática, eh, no mide las consecuencias de sus actos, su nivel de miedo es mínimo, ¿no? Interesante. Bien. Bueno, estos son los criterios que se evalúa por acá. Primero, evalúa TDAH. Segundo, evalúa conductas desafiantes, conductas antisociales, por acá se llama predisocial, y conductas delictivas, pero en esta prueba se utiliza el concepto disocial. Entonces, y lo interesante nuevamente es porque se recolecta no solamente del informante clave, sino de otras fuentes, profesor y padre de familia. Bien, el material mencionábamos hace un momento, es el manual. Este es el manual. Eh, y de este manual vamos a valernos después de los baremos de cada una de las poblaciones mencionadas que se encuentran al final, ¿no? Eh, para saber en qué página queda, ¿no? Por acá se ha elaborado una hoja resumen, que esto nos ayudará a calificar de manera directa, ¿no? Gráfica, los resultados. Esto ya no viene con la prueba, solo que lo hemos considerado pertinente para facilitarnos su corrección. Por ejemplo, ¿no? Si quisiéramos acudir a los baremos para una persona de 8 a 11 años, acudimos a la página 56 y 58. ¿Bien? Esto luego lo vamos a explicar. Si mi paciente se encuentra entre los 12 a 17 años, necesitamos acudir a los baremos de la página 61 a la 66. Si también he utilizado los cuestionarios para profesores, solo en la página 67 acudiría para los baremos. Y el cuestionario para padres, la página 68. ¿Bien? Entonces, esto es muy útil para nuestra corrección, luego lo vamos a ver. Luego del manual contamos con los cuestionarios, cuestionario para niños de 8 a 11. Por acá encontramos el encabezado que es similar en los demás cuestionarios, apellido, nombre, centro, curso, ¿no? Bueno, ¿no? De qué sexo es y los criterios de respuesta. Nunca que la conducta no se ha presentado, ¿no? Eh, y luego muy pocas veces, ¿no? Quiere decir que en el lapso de los 6 meses, que por lo general ese es el criterio del DSM, ¿no? 4 y 5 que se maneja un lazo de que si el comportamiento se ha manifestado durante el lapso de este tiempo, si ha sido muy pocas veces, raro, como una vez al mes, ¿no?
bueno, ¿no? Le daríamos una puntuación de 2, ¿no? O algunas veces, unas 3 o 4 veces por mes, bastante veces, por lo menos unas 3 veces por semana, o casi siempre, como que es ya su perfil de personalidad que lo diferenciamos, ¿no? De ese modo, ¿no? Y una nota o una valoración de 5, ¿no? Salvo la última pregunta que se valora de 0 a 10, ¿no? Bueno, esto ya por acá, ¿no? Esta última pregunta es, fijémonos, ¿he respondido de esta pregunta sinceramente? ¿No? Aquí de 0 a 10, de 5 por adelante quiere decir que sí, ¿no? Es decir, es buen, entre comillas, pronóstico de que las respuestas fueron hechas o realizadas de manera adecuada o de acuerdo a su situación, ¿no? En la cual está, ¿no? Se está abordando, ¿no? Pero es bueno tener, ¿no? Tener cautela. Primero, en revisar cada una de las respuestas y segundo, ver en caso de que haya duda, por ejemplo, ¿no? Estos tipos de cuestionarios, como le comento, se prestan, ¿no? A que nos faciliten información eh, no real, no sincera de los informantes, ¿no? Por ejemplo, si lo están evaluando por conducta desafiante, ¿no? Y acá dice soy desobediente y que ponga, ¿no? Y que coloque aquí el número 1, nunca es desobediente. Entonces, no coincide con el motivo de consulta y los informantes, ¿no? Por la cual estamos ahora evaluándolo a nuestro paciente. Es conveniente tomar en cuenta las respuestas en ciertos casos que consideremos dudosas su respuesta. Bien, eso es muy importante tomar en cuenta en el proceso de la evaluación. Bien, entonces, acá es 1, imaginemos 1, y acá nos dice, bueno, ha sido sincero, se puso 9, ¿no? ¿No? Muy sincero, 9. Y acá nos coloca 1 y lo estamos evaluando por conducta desafiante, que casi le pega al profesor y al papá hubo un poco de empujón y los padres no querían denunciarlo a su propio hijo y entonces es sincero, pero no coincide su respuesta. Según él dice que es sincero, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso es importante relacionar las ideas de acuerdo al contexto. Eso por este lado, nos vamos por acá, los mismos criterios, pero para jóvenes de 2 a 17 años, nuevamente el mismo encabezado, los datos demográficos que se piden, los criterios de respuestas y preguntas. Aquí las preguntas son un poquito ya, algunas son, la mayoría son diferentes porque estamos ante chicos, ¿no? De un poquito ya mayores, de 2 a 17. La primera pregunta, ¿soy desobediente? Es similar al cuestionario anterior, ¿no? Pero fijémonos ya después en la pregunta 2. ¿He robado en casa, tienda o por la calle? ¿No? Acá puede decir, ¿no? Eh, muy pocas veces. Muy pocas veces, ¿bien? Ok, esa pocas veces, ¿qué quiere decir también? Para cómo lo entiende el informante, ¿no? O el evaluado, cómo lo entiende que muy pocas veces sí ha estado en la cárcel, ¿no? Ha estado detenido porque lo han encontrado con un dinero que ese dinero o lo han encontrado en la casa, entró en una casa robando, lo han detenido, tuvo unos días, unas cuantas horas en la cárcel hasta que los padres lo saquen y le pidieron un informe, etcétera. Eso muy pocas veces, ¿qué quiere decir? ¿No? Y acudir, ¿no? A la historia, etcétera, etcétera. Es conveniente esos casos, sobre todo con jóvenes que suelen, ¿no? Eh, poner acá puntuaciones a favor, pero el contexto es otro a lo que ellos responden por acá. Bien, luego las preguntas un poco varían también, ¿no? De nuevo se le pide que si son sinceros o no en la respuesta que han dado. En el cuestionario para padres, también por acá, nombre, no, bueno, por aquí no. Se pone curso, pero dependiendo del evaluado,
cuál es el hijo, en qué curso se encuentra el hijo, etcétera. Bueno, los criterios de respuesta son las mismas. eh, y las preguntas, ¿no? Bueno, van relacionados a la información que nos deben dar de nuestro evaluado, por acá. Y al final encontramos en el cuestionario de padres, fijémonos unas preguntas bastante, ¿no?, interesantes. Por ejemplo, acá las 4 siguientes preguntas solo para chicos mayores de 11 años. Es decir, si el papá, al joven que estamos evaluando tiene 11, 12 y es el papá que está llenando este cuestionario, entonces se le llena. Si no es así, no, no se aplica este conjunto de preguntas. Aparte, bien, se emborracha, usa droga, ha entrado en propiedades privadas para robar, ha tenido problemas por consumir, ¿no?, droga, alcohol, etc. Y estas otras es para darnos más información. Esto acá se redacta, ¿no? Nos sirve para sustentar la respuesta que hemos recolectado por acá. ¿Ha repetido su hijo algún curso? ¿Le han llamado del colegio por problemas de estudio de su hijo o hijo? ¿Le han aplicado a su hijo sanciones disciplinarias? Otras observaciones que considere de interés, ¿no?, y que aporten a lo que estamos trabajando por acá, etcétera. ¿Bien? La misma pregunta para profesores, el mismo protocolo de pregunta. Bien, por aquí, igualmente las últimas. Se aplica estas preguntas últimas para evaluados de 11 en adelante. Bien. Entonces, estos son los cuestionarios, ¿no? Ahora, ¿no?, nos preguntaríamos, ¿lo utilizaríamos los 4? ¿No? Son recomendables. Mientras más información tengamos de diferentes fuentes, mejor, porque implicaría relacionar las ideas y contar con información más cercana a la realidad, ¿no? Por supuesto, algunas veces vamos a encontrar coincidencias y en otras, bueno, ¿no?, de acuerdo al contexto, por ejemplo, en el contexto escolar, ¿no?, que el joven, el problema está por allá, pero no en la familia, o también viceversa, ¿no? En el ejemplo que vamos a abordar por aquí, ¿no?, es un caso de una adolescente, AG, le hemos puesto un nombre, de 12 años y 5 meses. El motivo de consulta de, de- de la paciente o el motivo por el cual lo transfirieron para la evaluación fue de que esta adolescente presenta dificultades, ¿no?, de atención, inquietud motriz, conducta desafiante y oposicionista en el contexto escolar y familiar. No, por ejemplo, ¿no?, interrumpe constantemente la clase, responde con sarcasmo a los docentes y en casa manifiesta comportamiento agresivo como lanzar objetos cuando se le niega algo. Bastante, ¿no?, eh, interesante este caso. Entonces, aquí observamos que esta conducta de oposicionista desafiante se observa en dos contextos, tanto en la escuela como en la familia. Esa es la demanda y se le aplicó los cuestionarios, ¿no? Bueno, por acá se explica cuáles fueron los cuestionarios que se le han aplicado y una breve, ¿no?, antecedentes. Bien. Bueno, una vez llenado, ¿no?, 12 años, ¿cierto? Entonces nosotros elegimos el cuestionario que es este. El cuestionario de 12 a 17 años. Este fue el cuestionario que se utilizó. Se le aplicó el cuestionario también de padres y el de profesores. Bien. Y se obtuvieron estos datos en cada uno de los cuestionarios. Vamos por acá. Bueno, ahora, pero ¿cómo llegamos a estos datos? Permítame, ¿no? Una vez llenado el cuestionario, ¿no?, por acá, en base a las valoraciones que nos ha dado nuestro informante clave y los informantes mamá y profesor, ¿no?, de acuerdo a las puntuaciones, ¿no?,
Por ejemplo, por acá, ¿no? Le han dado una nota de 4, por acá una nota de 3, una nota de 5, una nota de 2, una nota de uno, una nota de uno, de uno, de uno, de uno, y así sucesivamente hasta el final. ¿Ok? Hemos obtenido, y además, ¿no? Se le aplicó en el profesor, porque nuestra paciente tiene 12 años, entonces aplica, ¿no? Aplica este conjunto de preguntas, tanto para profesores como padres. Bien, de acuerdo al caso que nosotros estamos abordando. Bueno, y una vez obtenido las puntuaciones de cada uno de los cuestionarios, acudimos a nuestro corrector, ¿no? Que es este. Observemos por acá las ventanas, ¿no? Encontramos 4 ventanas. Una ventana para personas de 8 a 11 años, la segunda ventana de 12 a 17 años, la tercera para padres y la última para educadores, ¿no? Volvemos por acá. El modo de pasar la información del cuestionario antes mencionado, observemos que solo debemos colocar en el casillero la puntuación de 1, porque las puntuaciones que hace un momento mostré de que nunca vale 1, muy pocas veces vale 2, algunas veces vale 3, bastantes veces vale 4 y siempre vale 5. Eso ya está comprendido por acá. Solo que nosotros vamos a anotar solo el casillero que corresponde donde se ha marcado en el cuestionario el puntaje de 1 en todas las preguntas. 1 fue llenado completamente el cuestionario y lo que encontramos acá ya son las valoraciones. Observemos. ¿No? Observemos. En automático esto ya se llena. A ver, por ejemplo, si esto lo borramos, vamos a borrar. Bueno, ese borramos y acá tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Lo mismo podemos hacer por acá, ¿no? Lo borramos. Y bueno, y abajo vamos a tener 0, aquí hay 2 por aquí. Pero, pero 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es pasar las puntuaciones que hemos obtenido en el cuestionario y vamos marcando, ¿no? Si es por acá su respuesta, solamente marcamos 1. Bueno, aquí hemos marcado doble, quitamos esto, por acá 1, 1, aquí hemos quedado vacío, volvemos acá, solo 1 marcamos. Bien, listo. Hemos marcado la respuesta de nuestro paciente y luego tenemos una suma. Observemos estos apartados. Estas son las preguntas que evalúan lo que son conductas disociales. Hemos hablado que se refiere a conductas delictivas, ¿no? Bien. Por ejemplo, ha robado en casa, he atracado a alguien amenazándole, he vendido drogas o cosas robadas, cojo cosas que no son mías y me las quedo, etc. ¿No? Y por acá, hiperactividad, por acá, presocial, significa conductas antisociales que son leves, ¿no? No al nivel delictivo, como he pegado a otras personas, he hecho el vacío a alguien o para hacerle daño, etc. Más abajo, psicopatía, por acá, hiperactividad. Y lo interesante, solo en adolescentes o jóvenes o el cuestionario particular de 12 a 17, tenemos resultados de primer orden y segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer orden vamos a tener una puntuación para acá de 94. Vamos a sumar
lo que es 27 más 24 más 20 más 13 más 10 sale 94. ¿No? ¿Ok? Pero, pero observemos por acá los factores del segundo orden. ¿Qué significa en esta prueba aquello? Es decir, bueno, yo solamente quiero el de segundo orden, diríamos, de acuerdo al criterio que manejemos, porque me está diciendo que se relacionan ciertos comportamientos en relación al trastorno disocial con hiperactividad e impulsividad, ¿no? Entonces, yo me quedo con esta puntuación, diríamos, ¿no? Como evaluador. Pero no, yo diría, ¿no? Otro evaluador diría, pues bueno, yo quiero ser un poco más descriptivo, quiero observar la conducta disocial, impulsividad aparte, ¿no? Me quedo mejor con estas puntuaciones y no acá muy sintético, muy general al decirme, ¿no? O combinado, se combina conductas delictivas con conducta hiperactiva e impulsiva, ¿no? Que obtuvo en la puntuación de segundo orden 94. ¿Sí? Eso por allá, luego lo vamos a ver, ¿no? En el ejemplo. Bueno, y luego el cuestionario de papá, lo mismo, ¿no? De los padres. Se coloca acá la puntuación de 1 y luego encontramos la suma en cada uno de los apartados que se evalúan, ¿no? Inatención, hiperactividad, disocial, predisocial, disocial, oposicionismo desafiante y la puntuación total, ¿no? Igualmente por acá, el cuestionario de profesores. ¿Qué hacemos con las puntuaciones totales? ¿No? Esta de acá, por ejemplo, el profesor inatención hiperactividad obtuvo 29. Por acá, predisocial y social obtuvo, ¿no? El cuestionario, o sea, obtuvo en el cuestionario de profesores 49, 12, y luego la suma total de cada uno de estos apartados. Lo que hacemos es trasladarlo en nuestra hoja. Volvemos aquí. Podríamos hacerlo acá, ¿no? Eh, en esta hoja, por ejemplo, nuestro informante, nuestro adolescente de 12 años, obtuvo una puntuación de 13, ¿no? Aquí vamos a poner. Tiene 12 años, obtuvo una puntuación de 13 en conducta disocial. 13. Nos vamos a inatención e impulsividad, obtuvo 29. Vamos por acá, 29. Luego predisocial, 17. Luego en psicopatía, 18. Luego en hiperactividad, 24. 24. ¿No? Y sumamos, ¿no? ¿Cuánto sería 13 más 29, 17, 18 y 24? La suma total es 101. Eso es lo que se obtuvo por acá. Esa fue la puntuaciones. ¿Bien? Y el criterio, no se utilizó el criterio de segundo orden, que sería el resumen. Es decir, yo solamente me quedo con la puntuación del segundo orden porque acá me sintetiza aún más lo que por acá me lo describe. Bueno, estas son las puntuaciones de nuestro paciente de 12 años, Y luego, ¿qué hacemos? ¿No? Me dice que necesitamos por acá convertir las puntuaciones directas a percentiles, ¿no? Para eso acudimos a la página 61 a la 66. Bueno, pero acá yo lo tengo, los baremos, ¿no? Solo los baremos lo he puesto aparte, que son los mismos de la página 61 a la 66. Nos vamos a la página 61. Aquí está, y hasta la 66 abarca la puntuación. Pero veamos, mi paciente de 61, ¿no? Por acá, 61. Mi paciente tiene 12 años, ¿cierto? Pero no es del sexo masculino, es del sexo femenino. Entonces utilizo este conjunto de baremos para niños de 11 a 12.
Y observemos por acá, mi paciente de 12 años tuvo en conducta disocial una puntuación de 13. Vamos por acá, buscamos el 13. ¿Cuánto sería su percentil? 1. Ponemos 1 y automáticamente observamos, ¿no? Miren por acá el rango percentil. Tiene 1. Una puntuación menor a 25 hace alusión que en este aspecto disocial mi paciente es normal, no tiene dificultades clínicas al respecto. Bueno, por eso podríamos colocar por acá normal, etcétera, ¿no? Aquí escribamos normal. Bueno, sigamos. Inatención, impulsividad, obtuvo 29. Nuevamente acudimos a los baremos. Inatención, impulsividad, obtuvo una puntuación de 29. ¿No? Por acá, no hay 29, ¿cierto? 29, 30. La pregunta acá es, 29, ¿a qué número está más cercano el 29? Al 30, ¿cierto? Por tanto, vamos a considerar el percentil 55, ¿no? Como lo hemos puesto por acá también, ¿no? Por aquí lo hemos puesto, 55, ¿no? Bueno, aquí ponemos 55. Y observemos la tabla del costado derecho, 55, ¿en qué rango se encuentra? Entre 45 y 64, moderado. Entonces, acá en nivel moderado. Luego, presocial obtuvo 17. Nos vamos a los baremos nuevamente. Presocial, 17. Aquí sí se encuentra el 17. A veces no se encuentra y tenemos que acudir al criterio que mencioné hace un momento. Por tanto, es 75. 75. Observemos nuevamente los rangos percentil. 75, ¿en qué rango se encuentra? Entre 65 y 84. Por tanto, es moderado alto, ¿no? El nivel. Vámonos a psicopatía, 18. 18, buscamos el 18, se encuentra 18. Nuevamente el mismo percentil, 75. 75. 75 es moderado alto. Hiperactividad, 24. 24. Vamos acá. Hiperactividad, 24. Buscamos el 24, 23. ¿No? 23. No se encuentra el 24. Entonces, el 24, ¿a qué número está más cercano? Al 27, ¿cierto? Entonces, sería 27. Y el percentil es 97. Ese es lo que vamos a colocar por acá, 97. 97. Nuevamente revisamos el rango percentil, 97 hace alusión a severo. Hay presencia de hiperactividad. ¿No? Y el total, la suma de todo es 101. Nuevamente acudimos a los baremos, buscamos el total, aquí se encuentra el total. 101. No se encuentra el 101, del 98 al 105. Pregunta, que el 101, ¿a qué número de la columna es más cercana? Al 105, ¿cierto? Por tanto, es 85. Nuevamente volvemos por acá, 85. 85. Y 85 es severo. Ok, y nuevamente por acá podemos colocar los niveles, ¿no? Redactar los niveles. 1 es normal. Por acá abajo, 55 hace alusión a moderado. 75, moderado, bueno, moderado alto. Luego más abajo, igual moderado alto, moderado alto. Bien. Luego 97 es severo. Severo. Y 85 severo. Severo. Bien.
Ahora, colega, observemos los baremos. Si observamos desde el principio de las edades de 8 años hacia adelante, observemos eh, el, el color, ¿no? El color de las numeraciones. Observemos, miren por acá, el 1, el 5, el 15, 25, 35, no están remarcados, ¿cierto? Vamos a encontrar los baremos remarcados desde el percentil del 85 en adelante. Todos los baremos, fijémonos más abajo, ¿no? Está remarcado del 85 hacia adelante. Más abajo, remarcado del 85 hacia adelante. Nuevamente más abajo, del 85 hacia adelante. Del 85 hacia adelante, ¿no? Del 80, por acá, ya, estos son de niños de 11 años, ¿no? También. Por acá, ¿no? De 85 hacia adelante, fijémonos, ¿no? 85 hacia adelante. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Por eso, no, el rango, cuando tomemos en cuenta si la puntuación tiene un percentil de 85 hacia adelante, quiere decir que el trastorno está presente. Está presente. Los síntomas son, están, ¿no? Es decir, bueno, hemos identificado que hay un problema en nuestro paciente, por esa razón se ha obtenido una puntuación de un percentil de 85 en adelante. Hay presencia del problema de los síntomas, ¿no? Alto riesgo clínico, necesita evaluación especializada. Por esa razón, en los baremos ustedes en su manual observarán, ¿no? El repintado de los percentiles de 85 hacia adelante. Bueno, eso a modo de tomar en cuenta. Y lo mismo se hizo con la puntuación de los profesores, de los padres de familia, y en conclusión hemos obtenido estas puntuaciones, ¿no? Profesores, por ejemplo, o padres en inatención, hiperactividad, impulsividad, 74 en un puntaje de 74 y un percentil de 97. A ver, podemos confrontar eso, ¿no? Nos vamos a los percentiles de los padres, más abajo, ¿no? Profesores y padres. Estos son los percentiles. ¿Cuánto obtuvo se obtuvo en su cuestionario del padre? En 74, dijimos. 74, buscamos en inatención y por hiperactividad, 74. No se encuentra, ¿cierto? A ver, acá pusimos 97, ¿no? Sí, 97. 74. Entonces, se puso un percentil de 97, que también podría ser 99, ¿no? Pero, ¿no? Eso tomémoslo en cuenta, que 70 y 80, vamos por acá, 70 y 80 se encuentra en moderado alto, ¿no? Por esa razón, eh, a ver acá, no, 74, padre, vamos a ver acá, 74, percentil de 74 de 99, acá, 99 severo, sí, está bien, ¿no? Está bien, severo, porque es alto, severo, está bien, ¿no? 38, 67, 35, 85, total 147, 90, ¿no? Y nuevamente sobrepasa, ¿no? El 85, por ejemplo, es severo, 90 es severo, 97 es severo, 67 es moderado alto. En el caso de los cuestionarios de profesores o el cuestionario del profe, no, 75 es moderado alto, 95 es severo, 55 moderado, 95 severo, ¿no? Esos son los resultados. Bueno, ¿no? Tomando en cuenta eh, los antecedentes y por otro lado, acá en análisis cualitativo se hace una descripción de lo que se ha obtenido en las puntuaciones y a modo ya de relacionar tanto la demanda, motivo de consulta, antecedentes generales,
análisis cualitativo de las puntuaciones obtenidas, se llega a un diagnóstico presuntivo que debe complementarse esta información con fuentes de otros, ¿sí? O información de otras fuentes, ¿no? A lo que se obtuvo por acá en esta evaluación fue de que nuestra paciente presenta, ¿no? O a partir de los resultados se encuentra en un trastorno de déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Y combinado, acompañado del comportamiento oposicionista y rasgos disociales emergentes. ¿Sí? Entonces, sobre la base, por acá se describe cuáles fueron los percentiles para llegar a esta conclusión y después se relacionan. Estos resultados son consistentes con los criterios del diagnóstico del DSM-5 para un TDAH. Bueno, por acá más se justifica y además, ¿no? Corresponde a un trastorno negativista desafiante con riesgo de evolución hacia un trastorno disocial. Es decir, que se encuentran síntomas en relación a conductas antisociales, pero esto, si no se interviene, puede agravarse y materializarse en síntomas, ¿no? Delictivos o disocial, que ese es el concepto que se maneja por acá, ¿no? Según los criterios del DSM-5. Bueno, la prueba, un poquito ya haciendo memoria, la prueba se sustenta en el DSM-4, ¿no? En el DSM-4, no en el DSM-5, pero por eso en los fundamentos, ¿no? Teóricos consideré pertinente relacionarlo con el DSM-5 para luego terminar, ¿no? Con los criterios. Uno puede manejar, ¿no? Eso, las puntuaciones en relación a los criterios del DSM-5 que son similares, solo lo que varía son las terminologías, pero se puede trabajar de esa manera a partir de la información obtenida. Bueno, y luego en un informe hay recomendaciones de acuerdo a la situación, ¿no? Bueno, eso por este lado y nuevamente muchísimas gracias.